Grabado por Víctor Villarraza. La nueva Leda, Darío Herrera. La tarde está linda, mamá. Hoy no siento ninguna fatiga. No he tosido desde esta mañana. ¿Ves? Respiro muy bien y creo que pronto estaré buena. Déjame ir a Palermo. No es día de corso y el paseo me pondrá mejor. Te lo aseguro. La madre contempló a la hija con su angustiosa mirada de siempre, y un rayo de esperanza brilló en aquellos ojos. Sobre la demacración terrosa del rostro de la joven aparecía difundida una leve aurora. Las pupilas tenían resplandores más intensos, y todo el semblante ostentaba inusitada animación, cual si en aquel organismo, corroído por la tisis, comenzara a realizarse una resurrección milagrosa. El permiso fue concedido, y de la avenida Alvear la Victoria partió al trote del vigoroso tronco. Recostada sobre los cojines del carruaje, Julia bebía con fruición el aire oxigenado de la gran calzada. Iba sola y esto la contrariaba. Experimentaba la necesidad de hablar. Una alegría secreta, cual fluido mágico, le circulaba por los nervios. Nunca se sintió en tan benéfica disposición moral. Sus ideas tejían sueños luminosos, y su cuerpo, impregnado de ese jocundo baño interno, se aligeraba, llenábase como de vida nueva, e imprimía a sus músculos agilidad y fuerza. Sí, experimentaba la necesidad de hablar, de comunicarse con alguien, y lamentaba no llevar a su lado a alguna amiga, pero carecía de amistades íntimas hacía varios años. El mal se le inició durante el paso peligroso de la infancia a la pubertad, y su manifestación más significativa fue una melancolía constante que la retrajo de todo trato social. No se la veía desde la época en que, sana y fresca como las yemas primaverales, vertía en torno suyo el encanto de su inteligencia precoz y la gracia de su prometedora belleza. Así atravesó en su victoria, inadvertida, por entre los concurrentes de Palermo, y fue a situarse junto al lago bajo la radiosa calma vespertina. Y en la tarde declinante, el lago esplendía como un espejo en su quietud bruñida. Los árboles de la orilla lo circundaban, proyectando sus sombras en el agua hospedadora. Por intervalos desprendíase alguna hoja seca, voltejeada en el vacío, y descendía a posarse sobre la superficie temblorosa. De las avenidas inmediatas, sordos e intermitentes, llegaban el ruido de los carruajes, el rehilar de las bicicletas o el murmurio de las pisadas de los paseantes, y la sensación de la soledad del sitio, rota un momento, recobraba su imperio, y entonces, en su mutismo, vibraba más clara y musicalmente el vuelo de la brisa entre el ramaje sonoro. Arriba, el cielo lucía incólume su azul, pálido como seda antigua, y en el horizonte una gran nube de violeta episcopal era como un suntuoso catafalco que la noche preparaba al sol. De improviso, en un recodo del lago, muy cerca, surgieron dos cisnes, avanzaron e inmovilizáronse luego sobre la onda trepidante. Parecían contemplar con recogimiento meditabundo la extenuación de la luz. Eran distintos, el uno blanco cual un copo de nieve virgen, el otro negro como terciopelo funerario, ambos igualmente hermosos en sus opuestos plumajes. Julia los miraba desde su coche, en el que hacía unos minutos se tendía con languidez, perezosa, fatigada, mientras un secreto malestar, una vaga opresión, le acongojaba el pecho, tal como si una bomba neumática lenta, furtivamente, le extrajera de los pulmones pequeñas dosis de aire. El cisne negro la entristecía, sin saber por qué. Antojábasele un pájaro mortuorio, y su pico teñido en sangre por algún acto cruel. En cambio el blanco, al cual iban con más insistencia sus ojos,
le traía al cerebro una visión lejana, cuando años antes viajaba con sus padres por Europa. Un cuadro pictórico, visto no se acordaba dónde, en París o en Roma o en Florencia. En el cuadro, un soberbio cisne de blancor lácteo desplegaba amorosamente sus alas sobre el cuerpo desnudo de una mujer, cuyas carnaciones opulentas parecían bañadas en una luz blonda. El cuello del ave se estiraba hasta el rostro, y su pico posábase en la boca, audazmente, como ávido de beber la sonrisa de los labios entreabiertos. Aquel cuadro, mirado con indiferencia infantil, había persistido por uno de tantos fenómenos cerebrales en la memoria de la niña, y de su estado latente pasaba ahora a evocación activa, cristalizándose lleno de revelaciones. ¡Qué dulzura suprema!, pensaba Julia, la de esas alas sedosas, tibias, sobre la piel estremecida de la inspiradora del cuadro. A este punto, un escalofrío le recorrió el cuerpo como ráfaga glacial. La tarde, sin duda, se enfriaba. Arrebujóse en el abrigo puesto en el coche por la previsión materna y volvió a recostarse sobre los cojines. La fatiga le aumentaba, crecía el secreto malestar de su pecho. Intentó retirarse, mas la detuvo el pensamiento de que si allí, en aquel paraje despejado, el aire le era esquivo, peor le sería en cualquier otra parte. Sin embargo, y a pesar del abrigo, un escalofrío más recio le frotó de nuevo la epidermis, sacudiéndola toda. Sutiles corrientes de hielo deslizábanse ahora en la circulación de su sangre. Los oídos le zumbaban. Por el rudo latir de las sienes adivinaba que la cabeza le dolía violentamente. Empero, el dolor escapaba a su percepción mental. Le era insensible, y la ligereza fluida de su carne, en vez de aminorar, progresaba, prestándole la ilusión de ser ya un elemento etéreo. Súbito, el paisaje se nubló, los seres y las cosas circundantes palidecieron, perdiendo sus perfiles y contornos. Luego se borraron, se disiparon, se extinguieron, y ante sus ojos sólo quedó flotando una gruesa bruma gris. En verdad, aquello era anormal. Así lo comprendió Julia. Dióse también cuenta de que en ella moraba la causa, de que había recrudecido su enfermedad, de que se hallaba tal vez muy grave. Convino, de modo cabal, en lo urgente de su regreso a la casa, y trató de incorporarse para dar al cochero la orden, pero dominaba su voluntad una inercia imperiosa, y su pensamiento permaneció incapaz de exteriorizarse. Y no pudiendo abandonar su actitud, inapta a toda acción física, cerró resignada los ojos al peso insostenible de los párpados. Entonces, al través de ellos, cual si fueran substancia translúcida, vio operarse una como representación teatral, en la que, a un tiempo, ella actuaba y presenciaba, siendo por tal virtud la espectadora de sí misma. En su casta desnudez, semejante a una flor cándida, Julia se mecía sobre el lago. El agua era templada, pero a ratos colábanse por entre ella hilos finísimos de un líquido más denso, un líquido congelante, a cuyo roce el cuerpo le tiritaba con temblores espasmódicos. El firmamento, velado por nubes caliginosas, era una lámina de plomo, y sobre ese fondo sombríamente gris, en el cénit, un sol enorme, níveo, como de plata fundida, flameaba. La hoguera meridiana encendía la atmósfera, y ésta, bochornosa y rarefacta, producía en la joven jadeos sofocados. En torno suyo, distante, un cisne blanco trazaba círculos centrípetos. Verificaba la aproximación despacio, en silencio. A medida que se acercaba, engrandecía, abrillantándose su blancura
hasta despedir reflejos deslumbradores. Ya junto a ella, gigantesco, irradió un calor húmedo y la envolvió en él, provocándole una transpiración copiosa. Enseguida le rozó el cutis con la felpa del plumón. El pico le cosquilleó en los labios y las alas tendiéronse y empezaron a abanicarla rítmicamente. Pero todos estos contactos no la deleitaban, ni le eran siquiera inofensivos. Antes bien, causábanle agudos martirios. El plumón tenía la frialdad cáustica de la nieve. Sobre su boca el pico imitaba una ventosa que le sorbía poco a poco, con tenacidad implacable, la respiración, y el aire removido por aquel inmenso abanico carecía de frescura, tornándose al contrario en una especie de gas cada vez más asfixiante, y el terrible pájaro gravitaba ya por entero en sus miembros paralizados con peso abrumador, y le fue odioso, infinitamente odioso, y como su cuello curvo serpenteaba sin cesar delante de los ojos de ella, de nuevo abiertos, casi exorbitados, alargó los brazos para asírselo y apretárselo y retorcérselo, para, a su turno, asfixiarlo, estrangulándolo, y de esta suerte cobrarle con usura todo su sufrimiento. La extraña dualidad que poseía le permitió verse. Sus manos se agitaban en el espacio, persiguiendo en pugna encarnizada el cuello del cisne, y aquel cuello serpentino la chasqueaba siempre, evadiéndose de los dedos con vertiginosa rapidez, en una burla abominable, en un zigzaguear tormentoso. La lucha duró unos minutos. Al fin, cansada, abatió los brazos, recuperándola su inercia. Y para salvarse, al menos, de la visión de esa víbora blanca, la cual, después de oscilar burlona ante su vista, le reanudaba en los labios la horrible succión del aliento, convirtió los ojos a lo alto. El cielo presentaba una modificación siniestra, tenía ahora el tinte de un terciopelo fúnebre, y sobre aquella techumbre fatídica, fijo aún en el cénit, el sol se había trocado en una esfera roja, de un rojo sangriento y opaco. También la actitud de ella en el lago era diferente. Hallábase en pie, recta, rígida, encima del agua, que la soportaba y retenía como una imantada superficie sólida, y así, erguida, el malestar interno seguía su labor torturadora, duplicado, mientras fuera las alas continuaban abanicándola, removiendo, transmutando el aire, enviándoselo en ondas crecientes de gas asfixiador, y sobre su carne convulsiva el contacto del plumón era más frío. Un brusco dolor en el pecho, un dolor atroz, destrozante como una mordedura, la obligó a bajar los ojos, y su espanto no tuvo límites. El monstruoso pájaro le horadaba el pecho, arrancándole pedazos de carne viva. La miraba agresivo, dardeándola con sus pupilas fosfóreas en centelleos malignos. Luego el pico volvió a penetrarle por el seno izquierdo, taladrándoselo, y empezó dentro a hurgarle en el pulmón, a mordérselo, a desgarrárselo, deshilachándoselo fibra por fibra, con parsimonia feroz. El suplicio de ella era horroroso, y lo acrecentaba hasta lo imponderable su tiránica inercia. Ya se creía condenada irredimible de aquella tortura, cuando he ahí que un tercer actor intervino, surgiendo de repente entre ambos. Era un cisne negro, gigantesco también, de lustroso pico escarlata, de plumaje aterciopelado, de aspecto a la vez lúgubre y espléndido. Y a su presencia el blanco retrocedió, se alejó, huyó veloz, evaporándose en la penumbra reinante. «Este viene a seguir más cruelmente la obra del otro», se dijo Julia desesperada. Pero
Oh prodigio, el negro cisne la estaba contemplando benigno, con ojos cariñosos, con ojos maternales, con ojos de una infinita dulcedumbre, y sus alas se abrieron y la arroparon, tibias, sedosas, acariciantes, y aquella comunión de sus cuerpos infiltraba en el de Julia un bienestar inefable. Le anestesiaba el pecho, se lo untaba como de un bálsamo maravilloso y le desvanecía todos los dolores, todas las angustias, todos los tormentos. En tanto, no se apartaban de los suyos los ojos del ave, llenos de no sabía qué ultraterrena ternura. Después, el pico la besó en la boca, y Julia sintió que deliciosamente se dormía. Fue el beso piadoso de la muerte. Fin de La nueva Leda de Darío Herrera.